Hola y bienvenidos a otra receta más del canal. Hoy he preparado unos boniatos con caramelo, que es una receta típica que se prepara aquí en Estados Unidos para las fiestas o para Thanksgiving como plato de acompañamiento. Y os tengo que decir que está impresionante, es que es indescriptible. Solo espero que la probéis y que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo, porque está riquísima. Así que aquí os dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar 1,5 kg de boniatos. Azúcar moreno, yo tengo separado en dos partes, una parte tiene 50 gramos y la otra tiene 200 gramos, esto es el azúcar moreno. Tenemos también mantequilla separada en dos partes, cada parte tiene 60 gramos. 100 gramos de nueces pecanas, 60 mililitros de leche, 35 gramos de harina común, 2 huevos, una cucharadita de sal, una cucharadita de canela, una cucharadita de las especias de otoñales, son las allspice que suelen llevar nuez moscada, jengibre, canela y clavo. Si no lo tenéis, lo podéis omitir, y si tenéis alguna especia que he dicho suelta, podéis poner 1/4 de cucharadita de cada una. Necesitaremos también una cucharada de ron, que podéis sustituirlo por una cucharada de esencia de vainilla. Y opcional, una cucharada de esencia de avellana, que la podéis sustituir por alguna otra esencia o algún otro extracto que tengáis de algún fruto seco, para que así le dé más sabor de fruto seco al plato. Si no tenéis ni ron ni extracto de ningún otro fruto seco, simplemente omitís y ponéis una cucharada de esencia de vainilla. Empezamos horneando los boniatos, unos 35 minutos a 200 grados o hasta que estén hechos. Una vez ya están hechos, les vamos a sacar la piel, los colocamos en un bol y vamos a triturarlos, vamos a hacer un puré de boniato. Los podéis hervir también sacándoles la piel, pero personalmente me gustan muchísimo más el sabor que tienen cuando están horneados. Y el boniato también se conoce como batata, camote, moniato o papa dulce. Una vez ya lo tenemos bien triturado, le vamos a agregar los 50 gramos de azúcar moreno. Le agregamos también la cucharadita de sal. Ahí va los 60 mililitros de leche. Los 60 gramos de mantequilla, que la mantequilla tenerla fuera de la nevera a punto pomada. Aunque el boniato está caliente, se va a derretir enseguida, pero es más fácil si lo tenéis de la nevera ya a punto pomada. Le agregamos también los 2 huevos. Ahí va la cucharada de ron, que ya os he dicho la podéis sustituir por esencia de vainilla. Y este es mi extracto de avellana, que lo podéis omitir si no tenéis. Y ahora simplemente con una espátula mezclamos todo bien hasta que nos quede un puré perfecto. Bueno, ya veis que enseguida se mezcla todo bien y la mantequilla se derrite perfectamente, así que ahora lo vamos a colocar en nuestra fuente del horno. Aprovechar cada gramito que os quede en el bol, porque es que de verdad no tiene desperdicio, os lo prometo. Alisamos bien el puré, que quede una capa bien uniforme. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Una vez ya tenemos el boniato listo, vamos a preparar la cobertura, que se prepara enseguida. Vamos a empezar picando las nueces pecanas. Bueno, y como os podéis imaginar, la cobertura es lo que es un poco más pecaminosa por todo el azúcar que le vamos a colocar. Pero bueno, estamos a la vuelta de la esquina de las fiestas y a lo mejor una vez al año nos lo podemos permitir. Eso ya a decisión de cada uno. Los otros 60 gramos de mantequilla los vamos a derretir y vamos a dejar que se enfríe completamente.
Una vez fría, vamos a montar la cobertura. En un bol le vamos a agregar los 200 gramos de azúcar moreno, los 35 gramos de harina, ahí va. Aquí va la cucharadita de canela y aquí la cucharadita del resto de las especias. Vamos a mezclar bien, que quede todo bien integrado. A continuación le agregamos la mantequilla derretida que esté fría y volvemos a mezclar bien con el azúcar. Ahí repelando también el bol, que todo esto es sustancia y mucho sabor. Y por último le añadimos ya las nueces pecanas. Volvemos a mezclar y ya tendremos la cobertura lista. Colocamos la cobertura encima del puré de boniato y que quede todo bien cubierto. Y ya os digo yo que con las manos es la mejor manera de colocársela. Una vez listo, lo llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 190 grados, calor arriba y abajo, durante 35 minutos. Y ya veréis qué rica y qué crujiente que va a quedar la cobertura y el azúcar. Mirad, aquí está el resultado. Y os digo que la cocina huele espectacular. Mirad, lo voy a colocar ya en un plato. Y bueno, no lo apreciáis, pero el crujiente cuando cogemos una cucharada de la cobertura, vamos, es que está impresionante. Yo me voy a poner ya, como veis, un platito para probarlo, que es que ya no me aguantaba más, de verdad. Mirad, aquí voy a probar la cobertura, el caramelo, vaya, con el boniato, y ya os digo que está espectacular. Es que el sabor que tiene de las especias, el ron, bueno, increíble, increíblemente bueno. Mirad qué pintaza que tiene. Bueno, pues aquí os dejo con esta maravillosa receta. Espero que la probéis. Decidme si os ha gustado tanto como a nosotros, si la habéis disfrutado tanto como yo y si no podíais parar de comerla como nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.